Bien, mis hermanos, hoy vamos a continuar con el estudio número 103 del libro de Romanos. Ya estamos casi al final, ya nos falta muy poquito, pero cada día hay más y más palabra que nos va dando este libro de Romanos. Vamos al capítulo 15, versículos 14 al 19. Hoy el estudio se llama Usado por Cristo. Con un amén, mis hermanos, cuando ya lo tengan. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Bien, mis hermanos, pues si ustedes leen, aquí son palabras de exhortación, de ánimo, que Pablo está dando pues a la iglesia de Roma. Y en este capítulo 15, todo este capítulo 15 que llevamos, hemos estado hablando de que tanto judíos como gentiles tenemos el deber debemos compactarnos y unirnos en un solo cuerpo. Debemos de estar unidos en un solo cuerpo, en un mismo sentir, con una común fe. ¿Y cuál es el propósito? También lo vimos en estudios anteriores, que el único propósito de estar unidos todos en el mismo pensamiento y en el mismo sentir es para honrar y darle toda la gloria a Dios. No se trata de nosotros, lo he dicho varias veces, y aquí Pablo lo vuelve a recalcar, y que no se trata de nosotros, sino el propósito es darle la gloria a Dios. No, también nos enseñó Pablo durante este capítulo 15 que ya no debe de haber discusiones entre nosotros, no debe de haber burlas, no debe de haber menosprecios, no debe de haber contenciones, sino que tenemos que llegar a un solo mismo sentir y a un mismo evangelio. Porque mucha gente dice, bueno, pues ya Dios nos va a mostrar en lo que estábamos mal. No, Dios nos ha dado las escrituras para llegar al mismo evangelio, la misma enseñanza, el mismo sentir, y todo ese es el propósito que Pablo está diciendo aquí en el capítulo 15. Que tanto maduros como inmaduros, fuertes o débiles, sabios, principiantes, etcétera, todos debemos de llegar a la misma unidad de la fe. ¿Por qué tenemos que llegar todos? Porque todos somos iglesia. O sea, no somos uno se llama iglesia, otro se llama iglesia otro, no, todos somos iglesia. Cada persona, cada individuo somos iglesia y todos debemos tener el mismo sentir y el mismo pensamiento. Es imposible que cada quien quiera pensar o hablar de diferente manera. No puede ser. Porque imagínense que el dedo piense de una manera, la oreja piense de otra manera, la nariz piense de otra manera, pues el cuerpo se vuelve loco. Porque la mano derecha quiere ir a la izquierda y la mano izquierda quiere ir a la derecha y pues andarían todos cruzados y mal. Mas sin embargo, tristemente muchos dicen, es que cada uno tiene una diferente manera de ver las escrituras. Yo contradigo muchísimo eso porque la palabra me lo dice claramente que todos debemos llegar a la misma unidad de la fe. Todos tenemos que llevar al mismo pensamiento, si no pues estamos divididos y Cristo no está dividido. También hemos estado viendo aquí en este capítulo 15 que debe de haber armonía entre estos dos grupos. ¿Cuáles son los dos grupos que hay? Judíos y gentiles.
Pero, ok, no hay armonía mientras no llega Cristo. Pero ya llegando Cristo debemos estar juntos, unánimes, y debemos estar en armonía todos. Si yo me digo cristiano y encuentro otro cristiano, yo tengo que tener comunión con ese cristiano porque tenemos el mismo pensamiento, el mismo sentir, y debemos llegar a un acuerdo en lo que hay contradicción, porque si no, entonces uno de los dos definitivamente está mal. O sea, todos tenemos que tener el mismo sentir y estar unánimes en todo, ¿sí? Así que somos iglesia, debemos de estar en armonía, porque lo que nos debe unir no es mis pensamientos, no debe de ser mi doctrina, no debe de ser mi enseñanza. Lo que nos debe unir, o nos está uniendo, o nos ha unido, es la sangre de Cristo. Y si yo creo que la sangre de Cristo me ha unido a la iglesia de Cristo, me ha unido al cuerpo de Cristo, entonces los demás también tienen que estar unidos al cuerpo de Cristo. Y si no están unidos al cuerpo de Cristo, entonces no pueden ser iglesia. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que estar bien seguros de que somos iglesia y que tenemos el mismo sentir. Porque si estamos unidos por la sangre de Cristo, entonces viene siendo alabanza de todos los creyentes la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene que ser alabanza y olor grato para Dios, sin importar la procedencia étnica, griegos, romanos, judíos, mexicanos, chinos, lo que sea. Todos debemos de estar unidos para la alabanza y la gloria de Dios. Así es. Entonces, si tú no estás unido a ese cuerpo de Cristo y tú no estás unánime, entonces hay algo mal, y eso es lo que nosotros tenemos que ir ayudando a los demás que no tienen ese conocimiento a que conozcan el verdadero Dios. Y Pablo es lo que está enseñando en este capítulo 15, ya que Pablo para eso fue llamado y también para eso fue enviado a los gentiles, para que de los dos pueblos, gentiles y judíos, se hiciera un solo pueblo. Lo dice la palabra. Entonces yo no puedo estar desunido con los demás. Yo tengo que ser un solo pueblo, y que por medio de la gracia sea revelada la unidad que ahora existe entre los que ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. O sea, nosotros estamos unidos, estamos pensando lo mismo, viviendo lo mismo, sintiendo lo mismo, enseñando lo mismo. Todos debemos estar juntos y unánimes para que el Espíritu Santo de Dios se derrame en cada uno de nosotros. Pablo tenía esa encomienda, que se unieran judíos y gentiles, que dejara de haber problemas, discusiones de que sí puedes comer, no puedes comer, que guarda la ley, que no guardes la ley. Y Pablo estaba uniendo, pero también había el problema que entre mismos gentiles había problemas. Entonces Pablo trata de enseñar que todos debemos de ser un solo cuerpo en Cristo y debemos de ser iglesia. No podemos estar caminando cada quien por su lado. Pablo tenía esa encomienda, que todos lleguen al mismo conocimiento de la gracia sin obras humanas, porque logrando esa encomienda es cuando realmente se glorifica a Dios. Cuando nosotros ya entendimos que es únicamente por gracia, que no es por nuestros deseos personales, que no es por obras, que no debemos de estar en contenciones, sino debemos de estar juntos y unánimes, es cuando realmente se glorifica a Dios. ¿Tú cuál es tu propósito? ¿Glorificar a Dios o sentirte bien tú? Que Dios sea glorificado o que tú seas glorificado. Que tú tengas renombre o que se nombre y renombre el nombre de Cristo. O sea, ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué estoy en la iglesia? ¿Qué es lo que estoy buscando? Porque si estoy buscando algo para que yo me sienta bien, definitivamente no es mi lugar la iglesia. Puede ser mi lugar otro grupo, más no la iglesia, porque la iglesia tiene el único propósito de glorificar a Dios por medio de lo que ha hecho en mí y de lo que está haciendo en mí. Que nada nos quite el glorificar a Dios. Nada nos debe de detener el glorificar a Dios. Y Pablo, que ha sido enviado a los gentiles, y los demás apóstoles a los judíos, está tratando
Pablo de que la pared intermedia que los dividía, esa separación entre los judíos y gentiles, terminara derribándose. Y ese debe de ser nuestro propósito también, nosotros como cristianos, que las paredes intermedias de denominaciones o de creencias o de ideologías se vayan derribando para que todos nos vayamos uniendo. Porque de esta manera nosotros vamos a ver quiénes somos verdaderamente los hijos de Dios. ¿Quiénes no van a estar juntos y unánimes? Pues los que quieren buscar unos deseos personales o deseos propios. Pero Pablo tiene la encomienda que judíos y gentiles seamos del mismo sentir y que caminemos conforme a Cristo y no conforme a nosotros. Porque incluso nuestro Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros y sean uno como el Padre y yo somos uno. O sea, no está diciendo va a haber varios grupos y que de todos los grupos todos van a ser iglesia. No, dice de todos los grupos, ok, van a estar, pero va a llegar el momento en que todos tienen que ser uno. ¿Y cómo va a ser? Por medio de conocer la verdad, conocer las Escrituras, porque el Padre no está dividido. El Padre es uno, con el Hijo es uno y con el Espíritu es uno. Entonces, ¿cuál es el propósito de nosotros que hemos entendido la verdad, que hemos conocido la verdad? Que también aquellos que están todavía ignorantes o están todavía divididos, lleguen al mismo conocimiento de la fe. Porque si yo no llego al mismo conocimiento de la fe que tiene mi compañero que se dice cristiano, alguno de los dos está equivocado. Pero tenemos que llegar al común acuerdo. No, es que por medio de la circuncisión vamos a ser salvos. No, por medio de la circuncisión no. Oye, pero es por medio de vestir falda a las mujeres y no cortarse el cabello. No, no es por medio de obras. Tiene que ser, y todos tenemos que ir llegando al mismo conocimiento de la verdad. Porque si no, entonces ya no estamos juntos y unánimes. Estamos divididos. Podremos estar juntos, pero no unánimes. Por eso es que dice el Señor en Juan 13 y en Juan 17 que debemos de amarnos unos a los otros para que no entremos en contiendas y que debemos de ser uno con el Padre como Él y Cristo son. Entonces toda la iglesia tenemos que estar unidos. Les voy a leer lo que dice Juan 13 del 34 al 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos y si tuvieran amor los unos con los otros. Entonces el amor tiene que prevalecer. Y en Juan 17:21 dice, para que todos sean uno. No dice para que todos estén divididos. Dice para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita con el cristianismo, con el evangelismo, con los evangélicos y todo? Que todo el mundo anda dividido, cada quien tiene sus mismas ideologías, cada quien tiene sus mismas creencias, pero dicen creer en el mismo Dios que nosotros creemos y dicen creer creer en el mismo Dios que nosotros predicamos, mas sin embargo todos estamos divididos. Entonces dice el Señor, tienen que estar juntos para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, ¿qué Cristo estoy predicando? ¿El Cristo de los católicos, el Cristo de los testigos de Jehová, el Cristo de los mormones, el Cristo de los adventistas? ¿Cuál Cristo estoy predicando? ¿Cuál Cristo es el que estaba predicando Pablo? Y Pablo estaba predicando, pues al que está hablando aquí, que dice que todos seamos uno. ¿Para qué? Para que crean en el Dios verdadero y crean también que el Mesías que predicamos es el que Dios envió y no el que nosotros hemos ideado o construido o inventado. Nosotros creemos en aquel que Dios envió.
¿sí? Entonces, por eso es importante el llegar a estar juntos y unánimes. ¿En qué? En predicar al Dios verdadero, al Cristo verdadero. ¿Y cómo lo voy a predicar si no conozco las Escrituras? ¿Cómo voy a predicarlo si no conozco la verdad? Si no conozco una verdad, conozco una religión, conozco una creencia que me heredaron mis padres o que me heredaron mis tíos, que me heredaron mis amigos, pero no estoy leyendo las Escrituras para ver si es verdad. Entonces, ese ha sido el problema, por eso hay tanta división. Si nosotros dejáramos que Dios nos hablara a través de su palabra, entonces todos estaríamos juntos y unánimes. Y eso es lo que Pablo está repitiendo, podría decirse, de lo mismo que dijo Dios y lo mismo que dijo Cristo y lo mismo que hemos ido aprendiendo a través de los profetas y los apóstoles. También Pablo está enseñando que Dios ha recibido al hombre fuerte o débil, encumbrado o humilde, judío o gentil, por medio de Cristo. Por lo tanto, nosotros también debemos hacer lo mismo que dice Pablo, únicamente predicar a Cristo resucitado, porque mucha gente está predicando un Cristo inventado. Entonces tenemos que predicar a Cristo, porque por medio de Cristo Dios nos ha rescatado a nosotros. Si el rey te mandó a llamar, si Dios te mandó a llamar, si Dios te ha puesto en un lugar, ha sido por Cristo, no es por ninguna otra cosa. Así que tanto el fuerte como el débil debemos recibirnos el uno al otro, dando por medio de esta obediencia toda la gloria a Dios. ¿Por qué recibo al débil? Para darle la gloria a Dios, para enseñarlo y para guiarlo. Pero no quiere, entonces no vas a recibirlo a fuerza, sino vas a recibir a aquel que viene y quiere comer. Yo le decía a mi esposa hace rato, ¿quiénes son los que quieren de Cristo? ¿Quiénes tienen hambre de Cristo? Los hijos de Dios. Los demás no tienen hambre de Dios. Los demás únicamente vienen a ver qué comen literalmente. Pero el verdadero hijo de Dios viene a comer comida de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vienes a comer? Algo que te nutra verdaderamente y espiritualmente, o nada más pues, lo que me conviene voy a tomar. No, mis hermanos, aquí debemos de comer toda la comida que es comida de Dios, ¿sí? Así que por medio de esto, el fuerte debe de recibirse para la gloria de Dios, porque ese es el objetivo supremo, que el nombre de Dios y de su Hijo sean glorificados en todo. A lo mejor vas a decir, otra vez nos vuelve a repetir como 20 veces que sea glorificado. Sí, porque es algo que no se nos debe de olvidar. Porque en muchos lugares ya lo que se está glorificando es al hombre. Se le está dando lo que desea el hombre, se está enseñando que el hombre es lo primero. Entonces se está desviando, se está desvirtuando el verdadero evangelio. Entonces, si nosotros no tenemos bien entendido que el propósito es glorificar a Dios, estamos totalmente equivocados. Así que necesitamos reconocer que todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús debemos de estar de acuerdo en cualquier tema con respecto a la salvación por gracia. Si yo no estoy de acuerdo con alguien acerca de la salvación únicamente por gracia, ¿qué tengo que hacer? Con amor, con paciencia, recibir al débil, enseñarle que no es así como él lo cree y mostrarle que solamente es por gracia. ¿Sí? Por esta causa debemos recibir tanto a débiles como a fuertes, porque hay muchos fuertes que también se sienten fuertes, pero no tienen todo el conocimiento. Y pues a los débiles tenemos que guiarlos y enseñarlos, como Cristo también nos recibió a nosotros un día que llegamos totalmente niños, totalmente bebés, totalmente necesitados de el alimento espiritual. Y el Señor nos fue dando ¿qué? La leche espiritual, y nos fue llevando a esa madurez a la cual gracias a Dios ahora tenemos algunos de nosotros. Y el propósito es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quiénes? Todos. Todos, no nada más yo, no nada más tú, sino todos debemos de llegar a la estatura del varón perfecto aquí en la tierra.
Porque el mandato es que aquí en la tierra debemos de llegar a la estatura del varón perfecto. Así que nosotros necesitamos reconocer que no siempre estaremos de acuerdo con otros, pero si nosotros dejamos a un lado nuestra subjetividad y aprendemos a oír la voz de Dios objetivamente, vamos a poder llegar a la estatura del varón perfecto. Porque la mayoría de las veces cuando no estamos de acuerdo, no es por la palabra, sino es por nuestro sentimentalismo, por nuestra subjetividad. Pues yo siento que no es lo correcto. Pues yo siento que eso no, como que no me cuadra. A ver, espérame, no es lo que sientas, sino lo que dice la palabra. Entonces nosotros tenemos que aprender a comprender la palabra objetivamente. Lo dice, si dice Dios sí, es sí. Si dice Dios no, es no. Si dice Dios a la derecha, es a la derecha. Si dice Dios a la izquierda, es a la izquierda. Entonces no podemos estar diciendo, pues es que a mí me gustaría de esta manera. No, mis hermanos, porque de esa manera únicamente va a haber división, va a haber desacuerdos y va a haber otro evangelio. Un evangelio ¿qué? Subjetivo. Un evangelio emocionalista, un evangelio de acuerdo a lo que le agrada a la persona. Entonces, el verdadero Hijo de Dios tiene necesidad del alimento. ¿Cuál? El alimento verdadero, porque una oveja va a buscar el alimento verdadero. Así que, mis hermanos, cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, no existirán muchos evangelios. Imagínense que llega el Señor, llegamos delante del Señor, a ver, los presbiterianos a la derecha, los pentecostales a la izquierda, pero todos van a entrar al reino celestial. No, mis hermanos, en el reino celestial hay un solo evangelio, hay una sola puerta, hay un solo Salvador, hay un solo Dios, hay un solo mediador, hay uno solo, mis hermanos. No hay muchas denominaciones, no hay muchas creencias, no hay muchos evangelios. Y Pablo es lo que está tratando de enseñar en todas las cartas que él ha escrito, pero en especial la carta de los romanos, ¿sí? No va a haber muchos evangelios, todos estaremos de acuerdo. Entonces, ¿cómo es posible que voy a estar de acuerdo y voy a llegar allá con Cristo y le voy a decir, no, pero es que yo creo en esto, Señor? Y el otro va a llegar, no, es que yo creo en esto, Señor. Y el otro también va a llegar, no, es que yo creo en esto. Imagínense nada más qué desorden habría en el reino celestial, llegando todos con un evangelio diferente o con una creencia diferente. Y va a decir el Señor, ¿qué no leyeron bien? ¿Qué no escucharon bien? ¿Qué no escudriñaron las escrituras bien? ¿O qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Ustedes andan escudriñando, buscando la vida eterna a su manera. Eso es lo que les dijo a los fariseos. Ustedes están buscando a su manera entrar al reino celestial. Pero las escrituras están hablando de mí y ustedes no me quieren aceptar. Y es lo mismo ahorita, mis hermanos. Mucha gente está buscando al Cristo de su conveniencia y no están buscando al Cristo de la palabra de Dios. Entonces, ese día no van a llegar y van a decir, Señor, ¿verdad que yo tengo la razón? Pues va a decir el Señor, pues únicamente van a tener la razón los que han sido lavados, los que han sido guiados y los que han obedecido a mi palabra. Entonces tenemos que aprender y conocer bien la palabra, mis hermanos, porque en este día todos vamos a estar de acuerdo. Por esta razón, hoy y aquí en esta tierra es cuando todos debemos de estar juntos y unánimes en la común fe. O sea, es aquí en la tierra, mis hermanos. Para eso Dios nos dejó las escrituras. Para eso nos dejó profetas y apóstoles. Para eso nos dejó pastores. Para eso nos dejó maestros. Para que todos lleguemos a la misma estatura del varón perfecto. Para que todos conozcamos la común fe. Es que, pastor, yo no estoy de acuerdo. Escudriña bien las escrituras. Y si yo estoy equivocado, yo te pido perdón. Pero si tú estás equivocado, pues vas a tener que desechar eso y seguir lo que dice la palabra. No me sigas a mí, sigue lo que dice la palabra. Porque, mis hermanos, no se trata de esperar a que estemos delante de Dios. Acuérdense de las mujeres, las vírgenes imprudentes. ¿Qué pasó? Creyeron que estaban en lo correcto. Dijeron, ya tenemos el espíritu, ya tenemos el aceite, ya nada más esperamos al novio, y resulta que no entraron.
¿Por qué no entraron? Porque no se preocuparon por estar caminando en el camino correcto. Y mucha gente eso es lo que dice, ay, pues ya Dios sabrá. No, Dios ya dejó dicho lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Conocer al verdadero Dios, ver si estoy en el verdadero camino. Porque no todos los caminos llevan a Cristo. Te llevarán a Roma, pero no te llevan a Cristo. El único camino que lleva a Dios, perdón, es Cristo Jesús. Es el único camino que te lleva a Dios. Así que no hay otros caminos, no hay otros evangelios, no hay otras enseñanzas, no hay nada, mis hermanos. No se trata de esperar a que estemos delante de Él. ¿Y por qué no se trata de esperar a que estemos delante de Él? Porque todos tenemos la misma escritura. O sea, no hay de que tú tienes una escritura, yo tengo otra escritura, No, todos tenemos una Biblia, todos tenemos una escritura y a la luz de la escritura vamos a comparar. Todos tenemos el mismo espíritu también. ¿O no? Si yo me digo hijo de Dios, tengo el mismo espíritu que tú. Pero si yo no tengo el mismo espíritu de Dios, entonces sí, definitivamente me voy a ir equivocado. Entonces tenemos que estar bien seguros que tenemos la misma escritura, que tenemos el mismo espíritu de Dios y todos debemos despojarnos de nosotros mismos. Porque ¿de qué me sirve tener la escritura? ¿De qué me sirve decir que tengo el espíritu de Dios si no quiero despojarme de mis deseos personales y de mi emocionalismo? Lo único que va a pasar es que voy a terminar tropezando. Así que para eso tenemos que estar bien seguros que somos hijos de Dios para que la obra de Dios sea perfecta en sus escogidos. Únicamente los escogidos vamos a caminar en el camino correcto. Por eso es que cada vez se va haciendo más y más reducido ese camino, mis hermanos. El camino es angosto. Y si no puede entrar, dice que es más fácil que entre un camello por la aguja, imagínense, por el ojo de una aguja, imagínense qué tan angosto es que no podemos entrar de dos en dos. Así es. Ni siquiera de 1,5 en 1,5. Tiene que ser de uno por uno. ¿Y quiénes? Los únicamente verdaderos salvos. Todos los verdaderos hijos de Dios hemos sido transformados de acuerdo a su imagen y semejanza de Dios. Así que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, no dice la palabra nueva criatura será, nueva criatura va a llegar al reino celestial. Mis hermanos, ya somos nuevas criaturas, ya estamos en el reino celestial, ya tenemos las armas que Dios nos ha dado, así que no podemos decir que no estoy siendo bien enseñado. El Espíritu Santo de Dios me enseña. El pastor me está enseñando, pero alto ahí. El Espíritu de Dios me dice que eso es mentira. Así que con permiso me salgo de ahí. Pero dicen, no, yo tomo lo bueno y desecho lo malo. No, mis hermanos, yo no puedo estar tomando lo bueno y desechando lo malo porque al final voy a terminar siendo cómplice de lo malo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis bien claro, salgan de en medio de ellos, pueblo mío, para que no sean partícipes de las plagas que yo les enviaré. Entonces tenemos que salir. Si yo no estoy seguro que en el lugar donde estoy es sana doctrina, es la verdad y es el evangelio y es lo que dice la palabra, yo tengo que salir. ¿Y a dónde voy a salir? A buscar, porque dice la palabra de Dios, buscad y hallaréis. Yo tengo que buscar ¿qué? ¿Lo que me conviene? No, tengo que buscar la verdadera palabra de Dios, tengo que buscar el alimento verdadero y de esta manera, donde yo llego y está el alimento verdadero, ahí me quedo, ¿sí? Porque ya somos nuevas criaturas. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra ¿qué? Para decirles, un día van a estar allá y ahí les voy a revelar todo. No, el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra para revelarnos todo. Él aquí nos reveló su verdad, Él aquí nos enseñó su verdad. Dios dijo, voy a enviar a mi profeta para que obedezcan lo que Él les diga y de esa manera podrán tener vida eterna. Entonces ya vino el Mesías, ¿qué más podemos esperar? ¿A que se nos aparezca un angelito? ¿A que oigamos el aleteo como dicen por ahí algunos?
Mis hermanos, Jesucristo vino a la tierra para confirmar las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob, por lo cual ninguno de nosotros debemos rechazar a aquellos que están dispuestos a conocer la verdadera libertad en Cristo. ¿A quiénes? A los que están verdaderamente dispuestos. Porque hay gente que nada más viene a buscar a ver qué es lo que le conviene. No, el que está verdaderamente dispuesto a conocer la verdadera libertad en Cristo es al que debemos recibir, enseñar, guiar, sin contenciones, sino para que él también llegue al conocimiento de la verdad y llegue a la madurez espiritual. Nuestro Señor Jesucristo vino ¿a qué? A salvar, a confirmar, a hablar de su palabra. ¿Para quién? Tanto a judíos como a gentiles. Y esa es la promesa y no podemos ni debemos desobedecerla. Ahora, no puedo estar en contra de Cristo. Porque dicen, no, yo no estoy en contra de la palabra, estoy en contra de ti. ¿Y qué estás en contra de mí? Que no me gusta cómo hablas. Bueno, pero es que yo estoy hablando la verdad. Sí, tengo un carácter un poquito duro, hablo un poquito fuerte, pero ¿te estoy predicando mentira o te estoy predicando verdad? No, pues sí es la verdad, pero como que no me gusta. No, entonces, despójate de ti mismo y escucha la voz de Dios. Porque imagínense, todo el mundo estaría en contra de Pablo, en contra de Juan, en contra de Cristo. Dicen que Cristo, la palabra de Dios dice que hablaba con autoridad. No les decía, ándale, mijito, ¿sí? ¿Quieres entrar? ¿Qué quiere? ¿Un chocolatito? ¿Una paletita? ¿O no quiere esto? No, él les hablaba con autoridad. Víboras, tumbas blanqueadas. ¿O qué les decía? Ay, son tumbitas blanqueaditas. No, mis hermanos, les hablaba fuerte. ¿Por qué? Porque era necesario que entendieran que estaban camino al infierno. Pero bueno, entonces, ¿yo qué es lo que quiero encontrar en una congregación? La palabra, la verdad. Aunque me duela, aunque me dé comezón, me dé escozor, pero la palabra yo sé que me va a limpiar y me va a madurar y me va a guiar al camino correcto. Y Pablo por eso fue usado por Cristo. Por eso él también y nosotros debemos seguir el mismo legado. Cristo mandó a llamar a Pablo y le dijo, tú vas a hacer esto y esto y esto y esto. Y Pablo también muchas veces se exaltó, mis hermanos. Pablo se enojaba, incluso les decía, Gálatas estúpidos, ¿qué no entienden? ¿Cómo es posible que ya se dejaron engañar? Y los Gálatas no dijeron, ay, nos está hablando muy fuerte. No, al contrario, los verdaderos hijos de Dios dijeron, perdónanos Dios, perdónanos Señor. Entonces, mis hermanos, debemos de entender que nosotros, el único objetivo que tenemos es glorificar a Dios por medio de su palabra. Pablo fue usado por Cristo para esa causa y nosotros debemos seguir el mismo legado. La salvación vino por medio de la raíz de Judá para confirmar y cumplir la promesa, pero también se confirmó que por medio del cumplimiento de esa promesa, todas las naciones serían alcanzadas para salvación tanto de judíos como de gentiles. ¿Cristo tenía que venir por medio de la raíz de Judá? Sí. ¿Cristo tenía que cumplir la ley? Sí, pero no quería decir que únicamente los judíos iban a salvar, puesto que Dios le dijo a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. No dijo los judíos nada más. Dice que iban a ser benditas todas las naciones de la tierra por medio de su simiente. ¿Y cuál es la simiente de Abraham? Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo a eso vino, a confirmar la promesa, pero también vino para que los gentiles obtuvieran misericordia, pues ellos no habían hecho nada para merecer la gracia de Dios, ni siquiera la conocían la gracia de Dios. Ni siquiera conocíamos la ley, ni siquiera estábamos pensando en este Dios todopoderoso y en este Dios verdadero, ¿sí? Pero dice en la palabra, he aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. O sea, todos tenemos una oportunidad. Todos somos llamados, pero no todos somos escogidos.
por Dios. Así que mis hermanos, todos tienen oportunidad de conocer al verdadero Dios, pero no todos quieren. Eso lo dice Isaías 55:5. Por esto los gentiles debemos honrar a Dios, proclamar su gloria y sobre todo trabajar para que le conozcan. Ya los judíos y los israelitas ya conocen al Dios verdadero, pero ¿cuál es su problema? Que no reconocen al Mesías, a su Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Muchos incluso dicen que el Cristo que nosotros predicamos es el Cristo de los cristianos, pero ellos tienen a su Dios y están esperando a su Mesías. Mis hermanos, nosotros tenemos la revelación, le damos gracias a Dios que sabemos que el Dios verdadero ya mandó a su Mesías, es en el que creemos y ahora le podemos glorificar a Dios y podemos obedecer a Dios a través de Jesucristo. Los gentiles, estos que llegaron a Cristo en los tiempos de Pablo, fueron usados por el Señor para extender el verdadero evangelio. Y nosotros también tenemos esa encomienda. No es para los judíos, no es para los griegos, no es para los romanos, es para todas las naciones que hemos conocido al Dios verdadero. Tenemos la responsabilidad, la obligación y el mandato de ir y predicar la verdad. Seas judío, seas gentil, seas lo que sea, tenemos que extender el verdadero evangelio. Ellos, los primeros cristianos que eran gentiles, fueron los primeros frutos, pero también los primeros obreros usados por Cristo. Entre ellos, ¿a quién creen que tenemos? A uno que era griego, que no era judío, que estuvo predicando el evangelio, defendiendo la verdad, e incluso se fue a iglesias. Ahorita estamos estudiando esa carta. Se fue a iglesias a poner orden, no siendo judío. ¿Quién es? Tito. Tito no era judío, Tito no estaba circuncidado, Tito estaba caminando conforme a la voluntad de Dios, defendiendo la verdad del evangelio, y por eso Pablo lo envió. No dijo, híjole, Tito es gentil, no, mejor no lo envío. No, Tito era un verdadero hijo de Dios y por eso fue usado por Dios. Entonces nosotros, los verdaderos hijos de Dios, aunque no seamos judíos de etnia, aunque seamos gentiles de acuerdo a ellos, o extranjeros, o cerdos según ellos, nosotros que hemos sido lavados y purificados a través de Cristo, tenemos la obligación de irle a predicar a todos, tanto a judíos como a gentiles, que hay un verdadero Cristo y que su etnia no los va a salvar. Que no porque sean judíos van a ser salvos, ellos también necesitan al Mesías para poder ser salvos. Ellos no son nuestros hermanos. También que quede bien claro eso, porque mucha gente dice, nuestros hermanos judíos, nuestros hermanos israelitas, ellos no son nuestros hermanos. Nuestros hermanos son únicamente los que han sido lavados por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Ellos también están destituidos de la gloria de Dios si no fueron escogidos por Dios. Así que tenemos que dejar bien en claro esto, porque mucha gente anda creyendo que son nuestros hermanos ellos. Ellos no son nuestros hermanos mientras no se conviertan a Cristo. Tienen que ser convertidos. Y Tito dice en la palabra de Dios, mas ni aun Tito que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Aquí Pablo en Gálatas 2:3 nos está aclarando que Tito no era judío, que Tito era griego, mas sin embargo también fue usado por Dios para defender la verdad del evangelio. Así que cuando tú te levantas y tú empiezas a defender la verdad del evangelio, nadie te puede minimizar, porque Dios es el que te está respaldando y Dios es el que te ha enviado. La iglesia de Roma, yo quiero que aprendamos también esto, la iglesia de Roma era una iglesia integrada mayormente por gentiles. No quiere decir que eran únicamente gentiles, pero había muchos gentiles en la iglesia de Roma. Pablo no los conocía a todos, pero había oído de muchos de ellos. Mas, sin embargo, Pablo lo que quería era que se unieran las dos etnias
¿sí? Tanto judíos como gentiles, para que caminaran conforme a la voluntad de Dios. Por eso Pablo trata de enseñar que tanto judíos como gentiles se debían ayudar para crecer unánimes. Y es lo que debemos de hacer nosotros. Nosotros quizá digamos, no, pues casi yo no conozco judíos, yo no conozco israelitas, pero sí conocemos mucha gente que tiene otra denominación. Y el propósito de nosotros es enseñarles que hay una verdad absoluta y que muchos no están queriendo caminar en esa verdad absoluta. Ya si ellos no quieren conocer al Dios verdadero y quieren seguir en su etnia o en su religión o en su denominación o en su creencia, ya no es responsabilidad de nosotros. Pero nosotros sí podemos decir, somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia de Cristo, predicamos la verdad, predicamos el camino de la gracia por medio de la salvación en Cristo Jesús. Porque no podemos tapar lo que Dios nos ha mostrado, no podemos dejar en oscuridad lo que Dios nos ha dado, esa luz admirable. Dice la palabra que no debemos de guardar la luz que tenemos nosotros. Así que mis hermanos, tenemos un gran compromiso. Ese compromiso es predicar la verdad. Porque de esta manera, si nosotros decimos que únicamente Dios puede tomar a un pecador perdido y salvarlo e irlo transformando para el servicio del Evangelio y así además de llenar su corazón de gozo y paz para defender la verdad. Nosotros podemos hablar de esa manera. Nosotros no vamos a decir, mira, si tú llegas a Cristo y te portas bien, vas a lograr llegar al reino celestial. Si tú llegas a Cristo y obedeces los mandamientos, vas a llegar al reino celestial. No, mis hermanos, nosotros tenemos que predicar la verdad. Únicamente a través de Cristo vas a llegar al reino celestial. Oye, ya no tengo que obedecer nada. No, nada tienes que obedecer. Todo lo vas a hacer por naturaleza nueva. ¿Por qué? Porque ya eres una nueva criatura y todo lo que antes hacías ya no lo vas a hacer, no porque tienes que dejarlo, sino por tu nueva naturaleza. Ahora ya lo haces y caminas en esa libertad verdadera que Cristo nos da. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, nosotros los verdaderos hijos de Dios ya no estamos preocupados de que, ¿y si llegaré al reino celestial? Yo ya estoy seguro que voy a llegar al reino celestial. ¿Por qué? Porque he sido transformado, he sido ahora, ya he nacido como una nueva criatura. Así que mis hermanos, también algo que quede bien claro es que defender el verdadero evangelio no es para cualquiera. Defender el verdadero evangelio no es para cualquiera, es únicamente para el que ha sido verdaderamente libertado por Cristo. Como Pablo, Tito y otros, que sin importar si eran judíos o gentiles, no únicamente ellos lo que les importaba era el nacimiento nuevo. Y ellos fueron usados por Dios porque ellos habían nacido de nuevo. ¿Por qué tú eres usado por Dios? Porque yo soy nacido de nuevo. Y por eso Dios me usa, porque si no soy nacido de nuevo, entonces no estoy siendo usado por Dios, estoy siendo usado por Satanás. ¿Y qué va a suceder? Pues voy a desviar el evangelio. Entonces tenemos que estar bien seguros que el que nos guía y a quienes guiamos es al camino verdadero. Dios nos ha otorgado ese poder de su Espíritu Santo para presentar la verdad y no podemos dejar de predicarla y enseñarla. O sea, yo ya estoy seguro que tengo la verdad, estoy seguro que he nacido de nuevo, estoy seguro que soy hijo de Dios. Tengo la obligación y la responsabilidad de predicar y enseñar esa verdad que me ha sido revelada por medio del Espíritu Santo de Dios. Ya no puedo decirle, bueno, pues si tú dices que estás bien, pues adelante. No, mira, la palabra de Dios dice esto. Tú no quieres seguirlo, eso es tu responsabilidad, pero lo único que te digo es que tú vas a condenación. Pues no me importa, ahora vas a resultar que tú eres el que tienes la verdad. No, la palabra es la verdad. Y la palabra de Dios dice esto y esto y esto. ¿Sí, mis hermanos? Aunque nos cueste nuestra propia vida, es mejor ser vituperados por causa de Cristo y no por ser cómplices del evangelio que Satanás ha introducido para perdición de muchos.
¿Qué es lo que prefieres? ¿Ser asesinado, ser despreciado, ser vituperado, ser atacado por defender la verdad? ¿O ser cómplice de Satanás y terminar a donde va a ir Satanás? Entonces, ¿quiénes van a ser los cómplices de Satanás? Los que no han nacido de nuevo. Pero el verdadero Hijo de Dios no va a ser cómplice de Satanás, va a defender la palabra aún a costa de su propia vida, aún a costa de todo el rechazo de todo el mundo. Pero sabemos, mis hermanos, que estamos solos contra el mundo, porque Cristo también vino y estaba solo contra el mundo. Entonces ya no pertenecemos a este mundo y por eso somos atacados. Así que, mis hermanos, esta carta de Pablo, esta carta a los romanos, es esencial para nuestro crecimiento espiritual y para cimentar al creyente en la fe. Por algo se le llama la columna vertebral del Evangelio, mis hermanos. Romanos es la columna vertebral. ¿Por qué? Porque nos ha enseñado desde el principio hasta el día de hoy todo el consejo de Dios. Todo lo que necesitamos. ¿Quieres conocer bien acerca del Evangelio? ¿Cómo evangelizar? Si verdaderamente eres hijo de Dios, ¿de dónde vienes tú, gentil? ¿De dónde vienes tú, judío? Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Lean Romanos. Por eso hay un folleto que se llama, ¿qué? El camino de los romanos. ¿Y cuál es el camino de los romanos? El Evangelio. La carta a los romanos. La carta a los romanos es la que nos lleva a la salvación y a la vida eterna si nosotros la entendemos perfectamente. Por eso le llaman la columna vertebral del Evangelio. Así que si alguno se dice ser verdaderamente hijo de Dios, no puede pasar por alto todo lo que Dios ha hablado a través de Pablo, a través de los profetas y a través de los apóstoles. Nosotros no podemos pasar por alto eso, porque no solo es para mi crecimiento espiritual, sino también para aquellos que llegan a Cristo y para aquellos que no le conocen de verdad. Dejemos de enseñarles otra cosa a la gente, enseñémosle la verdad, enseñémosle que necesitan a Cristo. Amén. ¿Y cuál era el propósito de Dios y para cuál utilizó a Pablo? Que todos llegáramos al conocimiento de la verdad, no imponiéndolo, ni queriendo actuar de forma dominante para que actuaran igual que él, como Pablo, sino como él dijo, pero estoy seguro de que ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que puedan amonestarse los unos a los otros. ¿De qué se trató esto ahorita entonces? De que ustedes aprendan también a guiar a los demás. Porque mucha gente dice, pues el pastor habla bonito, el pastor sabe todo, el pastor nos enseña, pues que el pastor vaya y le predique a fulano y a sutano. No, mis hermanos, Pablo lo está diciendo aquí bien claro, de tal manera que puedan amonestarse los unos a los otros. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad, apoyarnos, amonestarnos, guiarnos, enseñarnos, predicarnos, guiarnos completa por el camino correcto y no dejar todo únicamente al pastor. Por eso es que Pablo les recordó que él fue enviado a los gentiles y que él obedeció para que fueran aceptables no por las obras de la ley, sino solo por medio de Jesucristo, y ese legado nos los deja a nosotros para que nosotros sigamos el mismo ejemplo. Por eso Dios usó a Pablo, por eso Dios le reveló tanto a Pablo, para que nosotros también podamos llevar esa revelación a aquellos flacos en la fe, débiles en la fe, o a aquellos inconversos. Eso tenemos nosotros que hacer para que seamos ofrenda agradable y santificada a Dios. ¿Somos gentiles? Sí. ¿Éramos desechados? Sí. Pero ahora somos ofrenda agradable y santificada a Dios. ¿Y por qué? Porque tenemos la seguridad de que mora el Espíritu Santo de Dios en nosotros. No importa si soy gentil, si soy judío o no, pero estamos seguros y confiados de que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué el estudio se llama usado por Cristo? Porque Pablo nos demuestra a través de la Escritura
que nosotros también debemos de ser igual que Él. Pablo fue muy usado por Cristo, porque Él estuvo dispuesto a ser siervo fiel y a cumplir la voluntad del Padre. Yo te pregunto, ¿estás obedeciendo la voluntad del Padre? ¿Estás dispuesto a ser siervo fiel? ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios? Porque Él te quiere usar, Él te va a usar. O sea, todos los utensilios que llegan al reino celestial tienen que ser usados por Dios. Y es importante que aprendamos esto, porque muchos quieren ser usados por Dios, pero sus corazones están puestos en otro Dios. Dios no va a usar vasos de deshonra. Dios va a usar a los vasos de honra para que puedan llevar la verdad, el agua viva, el agua limpia y pura, porque aquellos que quieren obedecer supuestamente a Dios y no están verdaderamente convertidos, sus corazones están puestos en otro Dios, van a llevar únicamente orgullo, soberbia, avaricia, desviación, falso evangelio, falsa palabra, y van a llevar un evangelio que no los va a llevar al reino celestial. Así que, mis hermanos, un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios, no va a actuar como ellos, ni como empleado que se desempeña en un trabajo para recibir un pago de acuerdo a su desempeño, sino va a servir y trabajar porque quiere ser usado por Dios, porque ha comprendido la posición que tiene ahora. Ahorita nosotros tenemos la posición de siervos, tenemos la posición de obreros, tenemos la posición de vasos de barro de honra para llevar el evangelio. Tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad. Mientras no estemos en el reino celestial, tenemos que trabajar. Trabajar con gozo, con gusto, con anhelo, con deseo, y no de que hoy tengo que predicar el evangelio. No, sí, voy a predicar el evangelio porque es una carga para mí, aquellos que se están perdiendo. Dice en 1 Corintios 15, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pablo aquí nos está mostrando, 1 Corintios 15, 9, nos está mostrando que él no se sentía de que ya soy apóstol y todos me tienen que servir y todos me tienen que obedecer. No, él había reconocido que ni siquiera digno de ser apóstol y que él tenía que servir todavía hasta que Dios lo mandara a llamar. Pablo tenía esa responsabilidad, tenía ese compromiso. Pablo tuvo la revelación de Cristo y él dijo inmediatamente, ¿qué quieres que yo haga? O sea, él no dijo, Señor, bueno, ya me llamaste de apóstol, pues ya tengo un lugarcito especial y ahora que me sirvan a mí. No, él dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y esta debería de ser la respuesta de todos los hijos de Dios. Llego a Cristo y le digo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ah, pues te pones a hacer esto, te pones a predicar, te pones a enseñar, te pones a llevar el evangelio, te pones a abrir una obra. Sí, Señor, lo que tú quieras. Pablo nunca dijo no, Señor. Pablo estuvo dispuesto. Y Pablo y Cristo no le dijo, y aparte vas a tener lujos, vas a tener carros, todos te van a amar, te dirán papito, te seguirán sin condición. No, le dijo, ve, le dijo a Ananías, ve porque me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto va a ganar, ¿no? Le dijo, cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Vamos a padecer, mis hermanos. ¿Y Pablo qué dijo? No, yo entonces ya no voy. No, Pablo dijo, no importa. Pablo, no vayas a Jerusalén porque te van a matar allá, te van a apedrear, te van a golpear. No importa. Es necesario para mí ir a predicar el evangelio allá a Jerusalén. Y si he de morir, no me importa. Pablo estaba seguro que iba a ser difícil lo que iba a tener que enseñar. ¿Por qué? Porque él lo vivió. Pablo vivió del otro lado
de los perseguidores. Ahora iba a ser el perseguido y Pablo sabía lo que le podía suceder, mas sin embargo estuvo de acuerdo con el Señor. ¿Por qué? Porque tenía el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque había conocido la verdad. ¿Por qué? Porque había nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque sabía que tenía esa responsabilidad de hacerlo. Pablo, había viajado muchísimo. Pablo siempre estuvo dispuesto a predicar el Evangelio, estuvo dispuesto a seguir caminando hasta que toda la gente que él conociera o llegara, conociera de la palabra. Si ustedes no lo saben, Pablo hizo 4 viajes misioneros, plantó iglesias, plantó congregaciones, recorrió aproximadamente 14.725 kilómetros. Durante 14 años recorrió todos esos kilómetros predicando el Evangelio, sembrando la palabra, sembrando el Evangelio. Hermanos, vamos aquí enfrente a predicar el Evangelio. Ahí está re lejos. No, vamos a predicarlo a donde nos envíe el Señor durante el tiempo que sea, porque esa es nuestra responsabilidad. Que ya no aguanto las rodillas, pues vete a predicar el Evangelio. Hay que te vayan empujando en silla de ruedas o que te lleven cargando, pero vete a predicar el Evangelio. Porque nosotros tenemos una responsabilidad. Pablo viajó muchísimo, los demás apóstoles también viajaron muchísimo, los hermanos que han ido a abrir obra han viajado mucho para iniciar esas obras donde Cristo no ha sido predicado. Aquí Pablo dice, desde Ilírica hasta más adelante he predicado, y esta nos está hablando de una extensión grandísima por donde él anduvo predicando el Evangelio. Pablo había predicado desde Jerusalén hasta una provincia junto a Roma, mas no hay constancia de que él estuvo en Roma. Hasta ahorita nadie ha dicho que Pablo estuvo en Roma. Bueno, todos los católicos también dicen que Pedro también estuvo, pero eso hasta ahorita no es comprobable. Así que mis hermanos, para ser usados por Cristo, como lo fue Pablo y todos aquellos hermanos que han sido enviados para extender el verdadero Evangelio, necesitamos ser enviados y fortalecidos por Dios. No es en nuestras fuerzas, no es porque queremos ir, sino porque Dios nos ha enviado, Dios nos va a proveer, Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a guiar, Dios nos va a enseñar lo que tenemos que enseñar, ya que si no somos enviados por Dios, terminaremos haciendo otro evangelio y nuestros seguidores, también igual que nosotros, haríamos mercadería, lo que están haciendo aquellos que no han sido enviados por Dios. Yo te pregunto, ¿quieres ser usado por Cristo? ¿Quieres verdaderamente ser usado por Cristo? Porque Pablo dice, yo he predicado en todos lados, yo he sido y he ido a todos esos lugares donde el Señor me ha enviado. Y ya en el versículo 19 dice, con potencia de señales y prodigios, Romanos 15, 19, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué te da a entender todo esto? Que Pablo anduvo predicando el Evangelio por medio de 14,000 y fracción de kilómetros. Sí, qué bueno, ok. No, pero yo no he viajado ni 10 kilómetros. Sí, pero lo importante no es cuántos kilómetros has viajado, sino lo que está diciendo Pablo aquí. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Yo te pregunto, ¿dónde tú vas llenas del Evangelio de Cristo? Donde tú vas se conoce el Evangelio de Cristo, donde tú te paras hablan del Evangelio de Cristo, cuando tú llegas dicen, ese es cristiano, ese predica la verdad, ese predica el Evangelio de Cristo, o pasas desapercibido. Eso es ser usados por Cristo, mis hermanos, eso es ser usado por Dios, que donde tú te pares la luz resplandezca, por donde tú te pares el Evangelio de Cristo se
que se note, ¿sí?, en ti, en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte, en tu manera de ser. Que el Evangelio de Cristo no sea vituperado por causa de nosotros, sino que el Evangelio de Cristo sea conocido por nosotros. Que cuando te vean a ti, vean la presencia de Cristo, sientan la presencia de Cristo, reconozcan que Cristo está contigo. Eso es ser usados por Cristo, mis hermanos. De verdad, Cristo, tú eres un digno representante del Señor. ¿Tú eres un digno representante del verdadero evangelio o tú eres una persona que está desviando el evangelio? Tenemos que estar seguros de que somos usados por el Señor, porque para Él es toda la gloria y toda la honra. Si tú no tienes fuerzas, Él es tu fortaleza. Si tú no tienes sabiduría, Él es tu sabiduría. Si tú no tienes ánimo, Él te anima, Él te guía, Él te fortalece, Él te da todo para que tú puedas llegar confiadamente y hablar de la verdad en todo lugar. Pablo dijo: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y nosotros debemos de decir: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Cuando yo llego, la gente dice: cuidado, es cristiano. No hables porque es cristiano. Ten cuidado porque es cristiano. Que toda la gente conozca que verdaderamente estás llenando todo el lugar del Evangelio de Cristo. Que tu bandera sea Cristo, enarbolar esa bandera, ondear esa bandera, que siempre sea Cristo, tu fortaleza, tu guía y más que nada que sea tu carta de presentación. Señor, aquí estoy representándote a ti. Dice la palabra de Dios, dice en el libro de Hechos y en que cuando llegaban los apóstoles inmediatamente los reconocían. Y decían: ese hombre está llenando todo de su nuevo cristianismo, de su evangelio. Gloria a Dios, mis hermanos, porque de esta manera nosotros estamos siendo limpios de la sangre de ellos, porque ellos han reconocido que Cristo estuvo ahí, pero que ellos mismos lo rechazaron. Vamos a orar, mis hermanos.